Si estás viendo este video, lo más seguro es que estés interesado en aprender cómo determinar el centro de gravedad de un cuerpo rígido compuesto por cuerpos más simples. No esperemos más y comencemos. Para que el procedimiento sea lo más claro posible, utilizaremos un ejemplo y lo resolveremos paso a paso. Sin embargo, el procedimiento presentado aquí lo podrás utilizar en cualquier problema similar. Leamos el ejemplo. La base de la máquina mostrada tiene un peso específico de 78 kN por metro cúbico. El resto de sus partes posee un peso específico de 26 kN por metro cúbico. Determine las coordenadas de su centro de gravedad respecto al sistema de referencia mostrado. Este problema es interesante, ya que tenemos un cuerpo rígido compuesto de varios materiales con distinto peso específico, por lo que su centro de gravedad no coincidirá con su centroide de volumen. Para ver que esto es cierto, calculemos ambos y veamos que efectivamente están en lugares diferentes. Como hemos visto a lo largo de esta serie de videos, una técnica muy utilizada para encontrar el centro de gravedad de un cuerpo rígido es la de dividirlo en varias partes más pequeñas. En otras palabras, aplicamos el dicho divide y vencerás. Veamos en cuántas partes podemos dividir al objeto que estamos estudiando. La base es un prisma rectangular. Aquí tenemos la primera parte. Luego tenemos en la parte superior un prisma triangular, el cual será la segunda parte y aparentemente queda todavía un cuerpo difícil de analizar. Este cuerpo lo podemos dividir en dos partes, pero una de ellas con masa negativa. La primera de ellas es el prisma rectangular completo, y la segunda es el pequeño cilindro hueco. Al dividir el cuerpo vemos que lo conforman cuatro partes diferentes. Cada una de ellas es fácil de analizar, es decir, podemos obtener fácilmente las coordenadas de sus respectivos centros de gravedad. La siguiente tabla es una herramienta muy útil a la hora de determinar centros de gravedad, centros de masa y centroides. En ella escribiremos los siguientes datos agrupados por columnas. En la primera columna tenemos el número de la parte a analizar. En la segunda, el volumen de cada parte. En la tercera, el peso de cada parte. En las siguientes tres columnas tenemos las coordenadas X, Y, Z de los centros de gravedad. Las siguientes columnas dependen del tipo de centro que estamos buscando. En nuestro caso, como vamos a calcular tanto el centro de gravedad como el centroide de volumen, utilizaremos 6 columnas adicionales, 3 para los primeros momentos de volumen respecto a los 3 planos coordenados y las últimas 3 para los primeros momentos del peso respecto a los planos coordenados. Comencemos a llenar nuestra tabla. Partimos calculando el volumen de cada una de las piezas, considerando que el cilindro lleva un volumen negativo ya que se trata de un hueco en el cuerpo rígido. Posteriormente calculamos el peso de cada pieza. Para ello basta multiplicar el volumen de la primera columna por el peso específico que nos da el ejemplo. Recordemos que la base tiene un peso específico distinto al resto de las otras piezas. Ahora vamos a escribir las coordenadas de los centroides de volumen de cada parte. Recordemos que el centroide de volumen es el centro geométrico de la pieza correspondiente. Para la base sabemos que su centroide de volumen está en la intersección de sus planos de simetría, dando por resultado, para el prisma triangular existe un plano de simetría, y como su base es triangular, su centroide se encuentra en ese plano y a 1/3 de la altura del triángulo partiendo de su base. Por lo tanto, obtenemos el siguiente resultado. Para el otro prisma rectangular, por simetría, se obtiene el siguiente resultado. Y finalmente, para el cilindro, vemos que su centroide de volumen se encuentra en la intersección de su eje de simetría y el plano de simetría mostrado, dando por resultado, debido a que cada pieza posee un peso específico uniforme, es decir, una densidad constante, sus centroides de volumen coinciden con sus centros de gravedad. Solo basta terminar de llenar la tabla. Para ello realizamos las operaciones indicadas partiendo de los datos que ya tenemos. Ya que tenemos la tabla llena con todos los datos, calculemos el centroide de volumen del cuerpo compuesto. Para ello recordemos las siguientes fórmulas. Necesitamos el volumen total del cuerpo, el cual podemos obtener sumando los volúmenes de la segunda columna. Para obtener la coordenada X del centroide de volumen necesitamos sumar los primeros momentos de volumen respecto al plano YZ.
Esta operación corresponde a sumar la séptima columna. Obtenido el resultado, lo dividimos entre el volumen del cuerpo y ya tenemos la coordenada buscada. Este procedimiento lo podemos aplicar para calcular las otras dos coordenadas, dando por resultado el siguiente vector de posición. Este vector apunta directamente al centroide de volumen del cuerpo compuesto. Para obtener el centro de gravedad del cuerpo vamos a repetir los mismos pasos, pero ahora trabajaremos con la columna de peso y con los primeros momentos del peso respecto a los planos coordenados. Comenzamos con el peso total del cuerpo, y luego con los primeros momentos de este respecto a cada plano coordenado. Finalmente aplicamos las fórmulas para el centro de gravedad y obtenemos sus coordenadas. Del resultado obtenido observamos que el centro de gravedad del cuerpo está por debajo del centroide de volumen. Esto se debe a que la base posee un peso específico mayor. Resumiendo, en este video vimos un ejemplo de cómo calcular el centro de gravedad de un cuerpo rígido y su centroide. Espero te haya gustado y no te pierdas el siguiente video. ¡Hasta luego!